3 días antes de Navidad, mis padres me sacaron del grupo familiar. Si no pagas la fiesta de tu hermana, mejor no vengas. Todos mis hermanos se burlaron. Así que les quité la casa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Faltaban 3 días para la Navidad. El aire de Monterrey, usualmente denso por el calor y el tráfico, se sentía extrañamente ligero, casi festivo. Desde la ventana panorámica de mi oficina en el piso 28 de una de las imponentes torres corporativas de San Pedro Garza García, podía ver las luces parpadeantes que adornaban las avenidas, pequeños puntos de colores luchando contra el gris del concreto. Estaba tratando de ponerle el punto final al último informe del año, un documento de 50 páginas lleno de proyecciones, análisis de mercado y estrategias de crecimiento que, en cualquier otro momento, me habría parecido el rompecabezas más fascinante del mundo. Pero esa tarde, mi mente no estaba en los números. Estaba en la insoportable tensión silenciosa que había llenado cada rincón de mi vida durante el último mes. Mi teléfono vibró sobre el escritorio de cristal, un zumbido agudo y penetrante que cortó el silencio casi monástico de mi oficina. Era una notificación de WhatsApp, del grupo Familia Pérez. Mi estómago se encogió hasta convertirse en un nudo apretado y helado. Ese grupo, que alguna vez fue un inocente lugar para compartir fotos de los domingos de carne asada y memes de Piolín, se había convertido en un campo de minas emocional. Lo abrí con la misma aprensión con la que uno toca una puerta sabiendo que detrás aguarda una emboscada. El mensaje era de mi madre, Marisela. Sus palabras aparecieron en la pantalla, crueles y desnudas en su simplicidad digital, desprovistas de cualquier adorno o cariño. Alondra, tu padre y yo creemos que si no puedes apoyar a la familia en las cosas importantes, entonces es mejor que tampoco vengas a la fiesta de Navidad. Leí el mensaje 1, 2, 3, 4 veces. Cada lectura era un golpe seco en el pecho, cada palabra un fragmento de hielo incrustándose en mi corazón. No era una pregunta. No era una sugerencia. Era un destierro. Un exilio anunciado en la plaza pública del chat familiar para que todos fueran testigos de mi humillación. El verbo, apoyar, era un eufemismo tan transparente que casi me provocó una risa amarga. No se refería a apoyo moral, ni a mi presencia, ni a mi cariño. Se refería a dinero. A mi dinero. Antes de que pudiera procesar el impacto total, las reacciones comenzaron a florecer debajo del mensaje de mi madre, como flores venenosas en un jardín podrido. Mauricio, mi hermano de 28 años, el eterno emprendedor, cuyas brillantes ideas de negocio siempre terminaban siendo financiadas por mis inversiones, reaccionó con el emoji de la cara que llora de risa. Saúl, el menor de los varones con 24, cuya única ocupación conocida era decidir qué serie de Netflix ver a continuación mientras gastaba la gasolina que yo le pagaba, envió un sticker de un personaje de caricatura carcajeándose y señalando. Y luego, el golpe de gracia. Brisa, mi hermana pequeña, la futura quinceañera, la princesa indiscutible de la casa, reaccionó con un pulgar hacia arriba. Un simple, insolente y definitivo pulgar hacia arriba que se sintió como una sentencia de muerte, como la última palada de tierra sobre el ataúd de la relación que una vez pensé que teníamos. Deslicé el dedo para ver la lista de participantes en el grupo. Mi padre, Ramiro, estaba en línea. Vio el mensaje. Las 2 palomitas azules eran la prueba irrefutable de su presencia, de su conocimiento. Pero no escribió nada. No hubo un ¿qué estás diciendo, Marisela?, ni un hablemos de esto en privado. Nada. Su silencio era un grito de complicidad, un aval tácito a la crueldad de mi madre que me dolió más que las burlas explícitas de mis hermanos. En ese momento, dejaron de ser mi familia. Se convirtieron en un pelotón de fusilamiento, y yo era el objetivo inmóvil atado al poste. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, un vacío helado se instaló en mi pecho, dificultando la respiración. Por un instante, una furia volcánica amenazó con estallar.
Quise escribir una respuesta furiosa, un torrente de insultos y verdades acumuladas durante años. Quise recordarles cada sacrificio, cada cheque firmado, cada sueño pospuesto, cada lágrima derramada en silencio por ellos. Pero, ¿para qué? ¿Para darles más munición? ¿Para que se burlaran de mi dolor, para que hicieran capturas de pantalla y se las enviaran a tíos y primos, diciendo, miren a la pobre Alondra, tan exitosa pero tan dramática? No. Mis dedos temblaban sobre la pantalla fría, pero mi mente, de repente, se aclaró con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Era la calma del ojo del huracán. Escribí una respuesta. Corta, precisa, definitiva. Ok. Respeto su decisión. Pero ustedes tampoco me volverán a ver a mí. Respeten esa decisión. Envíe el mensaje. Y sin esperar ni un segundo para ver la inevitable oleada de emojis de payaso o de nuevas burlas, abrí la información del grupo y presioné el botón rojo que decía, salir del grupo. La confirmación apareció en la pantalla, casi como una burla, salir del grupo, familia Pérez. Apreté, salir, con una fuerza innecesaria. El clic de ese botón virtual resonó en el silencio de mi oficina como el portazo más definitivo y liberador de mi vida. No era solo salir de un grupo de chat. Era cerrar la puerta a un pasado de servidumbre emocional y financiera. Era el fin de la Alondra que suplicaba por migajas de afecto. Esa Alondra acababa de morir. Justo a tiempo para Navidad. Todo se había podrido, o más bien, la podredumbre se había hecho visible, un mes atrás. Un domingo por la tarde, mientras intentaba disfrutar de un raro momento de paz en mi departamento, mi madre me llamó con esa voz cantarina y empalagosa que solo usaba cuando el anzuelo estaba listo para ser lanzado. Mi hijita, tesoro, ven a la casa a cenar. Hice tu platillo favorito, cortadillo de res. Y para que no digas que no te consentimos, hasta compré ese vinito que tanto te gusta. La invitación parecía inofensiva, casi tierna. Pero años de experiencia me habían enseñado a detectar las capas de intención bajo su aparente dulzura. Aún así, a pesar de la tensión que siempre flotaba en el aire cuando nos reuníamos, una parte de mí, la parte estúpida y eternamente esperanzada, anhelaba esos momentos de normalidad familiar. Así que acepté. Conduje desde mi moderno departamento en San Pedro hasta la casa de mi infancia en la colonia Country. El trayecto de 20 minutos se sintió como un viaje en el tiempo. Dejaba atrás mi vida de profesional independiente, de mujer que tomaba sus propias decisiones, para entrar en un rol antiguo y desgastado, el de la hija mayor, la proveedora, la solucionadora de problemas. Llegué con la botella de vino caro y una sonrisa cuidadosamente ensayada. El ambiente, al principio, era falsamente festivo. Mi padre me abrazó con esa palmadita en la espalda que era más un formalismo que un gesto de afecto genuino. Mis hermanos me saludaron con un choque de puños, sus ojos evaluando mi ropa, mi bolso, buscando señales de mi estatus financiero. Y Brisa, mi hermana de casi 15 años, apenas levantó la vista de la hipnótica pantalla de su celular para murmurar un hola desganado. Nos sentamos a la mesa. El olor del guiso de mi madre llenaba el comedor, un aroma que antes asociaba con hogar y seguridad, pero que ahora me parecía el cebo de una trampa elaborada. Durante los primeros 20 minutos, todo fue una coreografía bien ensayada, preguntas superficiales sobre mi trabajo, ¿sigues ganando bien, mija?, chismes de los vecinos, quejas sobre el gobierno y el tráfico. Pequeñas charlas para adormecer a la presa antes del ataque. Entonces, justo cuando empezábamos el postre, un flan napolitano que sabía a infancia y a obligaciones, mi madre carraspeó. Era la señal. El telón estaba a punto de levantarse para el acto principal. Bueno, familia, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Como saben, ya falta muy poco para el evento más importante de nuestras vidas. Los 15 años de nuestra princesa. Como si hubiera sido una señal, Brisa finalmente dejó su teléfono, sus ojos brillando con una excitación febril y un sentido de derecho casi palpable. Deslizó su iPad sobre la mesa y comenzó a mostrar una presentación. No era una simple lista de ideas. Era un plan de negocios para la extravagancia. Fotos del salón de eventos, las candelas,
el más exclusivo de la ciudad, con candelabros de cristal y capacidad para 300 personas. Un primer plano del vestido de un diseñador de renombre, con una cola de tul y pedrería que parecía sacada de una boda real. Cotizaciones detalladas de un banquete de 5 tiempos, una banda de rock en vivo, un DJ famoso en la escena local, una cabina de fotos interactiva y, el gran final, un espectáculo de fuegos artificiales sincronizado con su canción favorita. ¿No es increíble?, chilló Brisa, aplaudiendo suavemente. Voy a tener la mejor fiesta de quinceañera de toda la generación. Todas mis amigas se van a morir de la envidia. Yo asentí, sintiendo un nudo de hielo formándose en mi estómago. ¿Y ya tienen un presupuesto para todo esto, ma?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral, profesional, como si estuviera en una junta de trabajo. Mi madre tomó la mano de mi padre por encima de la mesa, un gesto de falsa unidad. Ya hicimos cuentas, mi hijita. Para hacerle a tu hermana la fiesta que se merece, con todo lo que ella sueña, estamos hablando de unos 350,000 pesos. Tragué saliva, el flan de repente se sentía amargo en mi boca. La cifra flotó en el aire, obscena, casi surrealista. Es mucho dinero, mamá. Lo es, afirmó ella, como si estuviera hablando del clima. Luego se giró hacia mí, su sonrisa ahora afilada como un cuchillo de carnicero. Y claro, como tu hermana mayor y la más exitosa de la familia, contamos contigo para que te hagas cargo. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de expectativas. Todos los ojos estaban fijos en mí. Mauricio me miraba con una mezcla de envidia y suficiencia, como diciendo, ahora paga, ricachona. Saúl simplemente parecía aburrido, esperando que yo dijera que sí para poder seguir con su vida. Brisa me miraba con la exigencia de una reina a su súbdito más leal. Traté de encontrar las palabras adecuadas, de construir un puente diplomático sobre el abismo que acababan de abrir. Mamá, papá, me encantaría ayudar, de verdad que sí. Brisa, sabes que te quiero. Pero, 350,000 pesos es imposible. Simplemente no puedo. Tengo mis propios compromisos financieros. Estoy pagando un préstamo muy grande cada mes, ustedes lo saben. Era una media verdad. El préstamo era real, gigantesco, pero ellos no sabían para qué era. Pensaban que era por mi coche nuevo o por el enganche del departamento. No tenían idea de que ese préstamo era la razón por la que todavía tenían un techo sobre sus cabezas. La cara de mi madre se transformó. La máscara de dulzura se cayó, revelando una mueca de desprecio. Ah, claro. Tus compromisos, dijo, la palabra goteando sarcasmo puro. Resulta que tus préstamos son más importantes que la felicidad de tu única hermana. Más importantes que el honor de esta familia. Brisa soltó un sollozo dramático, perfectamente cronometrado. Sabía que eras una egoísta. Nunca te ha importado nadie más que tú. Solo tu trabajo y tu dinero. Mauricio añadió leña al fuego. Te lo dije, jefa. Se le subió el dinero a la cabeza. Ya se cree mucho porque vive en San Pedro y se codea con gente importante. Busqué desesperadamente una señal de apoyo en el rostro de mi padre. No encontré nada. Solo desvió la mirada hacia su plato, encogiéndose en su asiento, como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Un hombre invisible en su propia casa. La cena terminó ahí. Me levanté de la mesa, murmuré una excusa sobre tener trabajo pendiente y me fui. Nadie intentó detenerme. Nadie me dijo adiós. Mientras conducía de regreso a mi departamento, las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas. No lloraba por el dinero. Lloraba por la confirmación brutal de una verdad que había intentado ignorar durante años. Para ellos, yo no era una hija ni una hermana. Era una inversión. Y esa noche, la inversión se había negado a pagar dividendos. Durante el mes siguiente, aplicaron la ley del hielo. En el grupo de WhatsApp, la vida continuaba sin mí. Publicaban fotos de sus compras para la Navidad, de sus salidas a cenar, etiquetándose unos a otros en memes y chistes.
Ignoraban mis buenos días. Dejaban mis preguntas en visto. Una vez, desesperada por sentirme normal, pregunté si alguien quería ir al cine. Mauricio respondió: no hay dinero para lujos, estamos muy tristes por lo de la fiesta de Brisa. Era una tortura psicológica, una campaña diseñada para hacerme sentir aislada, culpable, para que volviera arrastrándome y firmando el cheque. Pero esa noche, con su último mensaje, habían ido demasiado lejos. Habían apretado el gatillo, sin saber que la bala rebotaría directamente hacia ellos. La noche se cernía sobre la ciudad, pero en mi departamento, la oscuridad era más profunda, más personal. Apagué la brillante pantalla de mi laptop y me quedé sentada en el silencio, un silencio que ya no era pacífico, sino que zumbaba con los fantasmas de mis decisiones pasadas, con el eco de las vidas que no pude vivir. La rabia inicial por el mensaje de mi madre se había asentado en el fondo de mi estómago como una piedra fría, dejando espacio para un desfile de recuerdos, un museo personal y doloroso de sacrificios. No eran solo recuerdos de dinero entregado, o eran monumentos a los sueños que yo misma había asesinado en el altar de mi familia. El primer pedestal de ese museo, el más grande y polvoriento, lo ocupaba mi sueño de estudiar en el extranjero. Sucedió hace 7 años. Yo tenía 25, recién ascendida a mi primer puesto gerencial en una agencia de publicidad. Había trabajado como una bestia, noches enteras alimentada por café y ambición, ahorrando cada peso, y finalmente lo había logrado, una beca parcial y una carta de aceptación para un máster en comunicación en una prestigiosa universidad de Barcelona. Tenía visiones de mí misma caminando por las Ramblas, bebiendo café en pequeñas plazas, aprendiendo catalán, absorbiendo una cultura diferente. El boleto de avión estaba comprado. El pequeño apartamento cerca del barrio gótico estaba reservado. Mi vida, mi verdadera vida, la que yo había elegido y construido, estaba a punto de comenzar. Entonces, llegó la llamada que lo cambió todo. Era mi padre, su voz, usualmente pasiva, estaba rota por un pánico que nunca antes le había escuchado. Un negocio de importaciones en el que había invertido todos sus ahorros había fracasado estrepitosamente. Pero era peor que eso. Había acumulado deudas de juego que había mantenido en secreto, usando la casa como garantía en préstamos informales. El banco estaba a 2 semanas de ejecutar la hipoteca. Perderían la casa. La vergüenza, el escándalo en la colonia, ser la comidilla de los vecinos, mi madre no lo soportaría, amenazaba con enfermar de la pena. Esa noche no dormí. Vi el amanecer teñir de rosa el cerro de la silla desde la misma silla en la que estaba sentada ahora, sopesando mi futuro contra su presente. La imagen de mis padres en la calle, de mis hermanos pequeños a la deriva, fue más fuerte que la imagen de mí misma paseando por el Park Güell. Era una elección imposible, y aún así, sentí que no tenía elección. Tomé una decisión que alteró el curso de mi vida para siempre. Cancelé mi viaje. Escribí el correo electrónico más difícil de mi vida a la universidad, inventando una grave emergencia familiar que requería mi presencia indefinida. Usé cada centavo de mis ahorros, el dinero destinado a mi matrícula y mi sustento en España, para dar el pago inicial más grande que pude. Luego, peregriné por todos los bancos de la ciudad, uno por uno, enfrentando rechazos y miradas escépticas, hasta que encontré uno que, viendo mi nuevo sueldo y mi historial crediticio impecable, me otorgó un préstamo hipotecario masivo a mi nombre. Compré la casa de mis padres. En secreto. Para salvar su orgullo, para que mi padre no tuviera que enfrentar la humillación total, les conté una mentira piadosa. Les dije que había hablado con un antiguo jefe mío, un hombre rico y generoso, que había aceptado actuar como benefactor anónimo, pagando la deuda y permitiéndoles quedarse en la casa a cambio de un pago simbólico mensual que, por supuesto, yo misma les daba para que me lo devolvieran. Se lo creyeron. O quisieron creérselo, porque la verdad era demasiado dolorosa de aceptar. Y yo, a los 25 años, me convertí en la dueña silenciosa de su hogar y en la esclava de una deuda que me robaría el sueño y la juventud durante los siguientes 7 años. Cada mes, una parte enorme de mi sueldo desaparecía antes de que pudiera tocarla, directo a las arcas del banco. Mi sueño de Barcelona se convirtió en un recordatorio amargo y constante cada vez que veía el estado de cuenta.
El segundo pedestal de mi museo albergaba el fantasma de un amor perdido. Sucedió hace 2 años. Se llamaba Ricardo. Era arquitecto, un hombre tranquilo, inteligente y amable que me veía a mí, a Alondra, no a mi cuenta bancaria. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que podía construir un futuro con alguien, un futuro que no girara en torno a resolver las crisis de otros. Estábamos haciendo planes, hablando de vivir juntos, de viajar a Oaxaca para ver el Día de Muertos. Pero mi familia era una sombra constante, una tercera persona en nuestra relación. Las llamadas de mi madre a deshoras pidiendo un poquito de ayuda para el supermercado. Los mensajes de Mauricio necesitando un préstamo para su último plan infalible para hacerse millonario. Las crisis de Brisa porque su celular ya no era el más nuevo del mercado. No solo era el dinero. Era la invasión. Aparecían en mi departamento sin avisar. Opinaban sobre Ricardo, sobre mi forma de vestir, sobre cómo gastaba mi tiempo libre. Ricardo lo soportó con una paciencia casi santa, al principio. Intentaba entenderlo. Es la cultura, son muy unidos, decía, tratando de convencerme a mí y a sí mismo. Pero la unidad se convirtió en asfixia. La gota que derramó el vaso fue en mi propio cumpleaños. Ricardo había organizado una cena romántica en un restaurante increíble. A mitad de la cena, mi madre llamó, llorando. La lavadora se había descompuesto y estaba inundando la cocina. Tuve que dejar a Ricardo solo con la cuenta para ir a resolverlo. Resultó ser una manguera suelta que mi tío Horacio arregló en 5 minutos, pero la noche ya estaba arruinada. Esa noche, tuvimos la conversación que ambos habíamos estado evitando. Alondra, te amo, me dijo, su voz cargada de una tristeza infinita. Pero no puedo con esto. Siento que nuestra vida nunca será nuestra. Siempre seremos el departamento de emergencias de tu familia. Te están desangrando, y no solo tu cartera. Te están robando tu vida, tu paz, tu futuro. Y no puedo quedarme a ver cómo lo hacen. Se fue. Y yo no lo detuve, porque en el fondo, sabía que tenía razón. Lloré por él, pero también lloré por mí, por la mujer en la que me había convertido, la eterna cuidadora, la que ponía las necesidades de todos por delante de las suyas, hasta el punto de perder la única relación sana que había tenido. Estos no eran solo sacrificios financieros. Eran pedazos de mi vida, de mi felicidad, de mi identidad, que les había entregado voluntariamente, esperando que un día, el amor que me devolvieran fuera suficiente para llenar los huecos que dejaban atrás. Pero ahora, sentada en la oscuridad, con el eco de sus burlas en mi mente, entendí la cruda verdad. No había huecos. Solo había un pozo sin fondo. Y yo había estado arrojando mi vida en él, esperando en vano escuchar algo más que mi propio eco. La pantalla de mi celular se iluminó de nuevo, una luz blanca y fría en la penumbra de mi sala, arrancándome del mausoleo de mis recuerdos. No era un mensaje. Era una llamada. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco, no de miedo, sino de un profundo y repentino alivio, tío Horacio. El tío Horacio era el hermano mayor de mi padre, pero eran como el día y la noche, como el acero y la arcilla. Mientras mi padre era un hombre de hombros caídos y decisiones débiles, mi tío era un hombre forjado a base de grasa de motor y trabajo duro. Tenía un taller mecánico en la colonia Independencia, un lugar ruidoso y honesto, y sus manos, siempre manchadas de aceite, eran las más decentes que yo conocía. Él era el único de toda la estirpe Pérez que nunca me había pedido un solo peso. De hecho, cuando recién empecé a trabajar y mi primer coche de segunda mano se descompuso, él pasó todo un fin de semana debajo del cofre, enseñándome a cambiar las bujías, y no me aceptó más que el dinero para las refacciones. La familia se ayuda, sobrina, me había dicho, limpiándose el sudor de la frente. Pero ayudar no es desangrar. Contesté al segundo timbrazo, mi garganta cerrada por la emoción. Alondra, mija, ¿estás bien? Su voz era grave, rasposa por años de polvo y trabajo, pero llena de una preocupación genuina que casi me hizo llorar al instante. No, tío. No estoy bien, mi voz se quebró, y las palabras que había mantenido encerradas por tanto tiempo comenzaron a salir. Como una presa que se rompe, le conté todo.
El mensaje de mi madre, las burlas de mis hermanos, el silencio cómplice de mi padre. Le conté lo de la cena, la exigencia surrealista de la fiesta de 15 años, y finalmente, le confesé la verdad de la casa, el secreto que había guardado como una pesada ancla en mi alma por 7 largos años. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio por un largo momento. Un silencio pesado, pero no de juicio, sino de una ira contenida y familiar. Pude oír su respiración profunda. Esos, malagradecidos, gruñó finalmente. Oí un ruido metálico y estruendoso, como si hubiera lanzado una llave inglesa contra una pared de lámina. Sabía que eran unos aprovechados, pero esto es cruel, Alondra. Esto no tiene nombre. Tu padre, siempre ha sido un débil. Desde niños. Siempre dejando que otros resolvieran sus problemas. No sé qué hacer, tío, sollocé, sintiéndome de repente como una niña pequeña y perdida, la misma que corría a su taller cuando se raspaba las rodillas. ¿Qué vas a hacer? Su voz se endureció de repente, ya no dirigida a ellos, sino a mí. Era la voz de un general a punto de mandar a su tropa a la batalla, una voz que no aceptaba excusas. Vas a dejar de ser su tapete. Vas a dejar de prenderte fuego para mantenerlos calientes a ellos. Alondra, escúchame bien, sobrina. Esa niña buena y responsable que sacrificó su futuro, la que aguantó todo por amor a su familia, ellos la mataron esta noche. La mataron con un emoji de risa y un pulgar hacia arriba. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Tenía razón. La Alondra complaciente, la que buscaba aprobación en los ojos de quienes no la valoraban, había muerto. Y en su lugar, algo nuevo, algo frío y afilado como el acero, estaba naciendo de sus cenizas. Tienes razón, tío, dije, mi voz ya no temblaba. Estaba calmada. Peligrosamente calmada. Esa casa es tuya, legalmente tuya, continuó él, como si leyera mis pensamientos. El sudor de tu frente pagó por ese techo. El sacrificio de tus sueños mantiene esas paredes en pie. No es su casa. Es tuya. Y tienes todo el derecho del mundo a reclamar lo que te pertenece. Lo sé. Entonces hazlo. No por venganza, Alondra. La venganza es un veneno. Hazlo por ti. Por respeto a ti misma. Por la mujer en la que te tienes que convertir. Fuerte. Independiente. La que no deja que nadie la pisotee. Ni siquiera su propia sangre. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono, las palabras de mi tío resonando en mi cabeza. Ellos la mataron esta noche. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes como la roca. Llené el vaso hasta el borde, pero al girarme, mi codo golpeó el borde de otro vaso que había dejado en la encimera. El vaso cayó al suelo de mármol y se hizo añicos, esparciendo cientos de fragmentos de cristal. El sonido fue agudo, violento, un grito en el silencio. Y en ese instante, en medio del desastre, no sentí pánico ni irritación. Sentí una extraña y profunda liberación. El sonido del cristal rompiéndose fue el sonido de las cadenas invisibles que me ataban a ellos, haciéndose pedazos para siempre. Miré los fragmentos brillantes en el suelo. Ya no había nada que reparar. Solo quedaba barrer los restos con cuidado y empezar de nuevo. Y eso, exactamente, era lo que planeaba hacer. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La mañana siguiente, el sol de Monterrey entraba a raudales por mi ventana, pero yo no sentía su calor. Me sentía como el ojo de un huracán, un centro de calma absoluta y gélida, rodeado por la tormenta que estaba a punto de desatar. No desayuné. En su lugar, me preparé un café negro, amargo, sin azúcar, y me senté frente a mi laptop. El ritual matutino de revisar correos y noticias fue reemplazado por una sola tarea, un solo objetivo. Busqué en mis contactos y encontré el número que necesitaba.
Licenciado Darío Quintana. El licenciado Quintana no era el típico abogado de familia que reparte pañuelos y consejos sentimentales mientras factura por hora. Era un tiburón. Un especialista en litigios corporativos y bienes raíces, conocido en los círculos legales de Monterrey por su eficiencia implacable y su nula tolerancia a las tonterías. Su oficina, toda de cristal y acero, reflejaba su personalidad. Lo había contratado hacía 7 años para la compleja transacción de la casa, precisamente por su legendaria discreción y su habilidad para navegar por las aguas turbias de la burocracia legal. Él sabía toda la historia, cada detalle sórdido. Marqué su número personal. Contestó al primer timbrazo, como siempre. Quintana, su voz era tan cortante y precisa como un bisturí. Licenciado, buenos días. Habla Alondra Pérez. Hubo una breve pausa. Pude imaginarlo en su impecable oficina en la Torre KOI, ajustándose las mancuernillas, revisando mentalmente sus vastos archivos de casos. Señorita Pérez. ¡Qué sorpresa! Han pasado años. Asumo que no llama para desearme feliz Navidad. No, licenciado. Lamento la molestia. Llamo para activar lo que una vez llamamos el protocolo de contingencia. Otra pausa, esta vez más larga, cargada de significado. Entiendo, dijo finalmente. Su tono no denotaba sorpresa, sino una especie de confirmación sombría, como un médico que finalmente recibe los resultados que esperaba. Recuerdo perfectamente nuestra conversación de hace 7 años. Me pidió que tuviera todo preparado para una posible recuperación del inmueble. Por si acaso, dijo usted. ¿Confirma usted que él, acaso, ha llegado? Su pregunta directa, desprovista de sentimentalismo, fue extrañamente reconfortante. Confirmo, licenciado, dije, mi voz firme, sin un ápice de duda. Quiero recuperar la posesión de mi propiedad. Inmediatamente. Inmediatamente en términos legales significa un proceso, señorita Pérez. Necesitamos emitir una notificación formal de desalojo, darles un plazo legal para desocupar el inmueble. Es un procedimiento que debe seguirse al pie de la letra para evitar futuras complicaciones. Lo sé. Y quiero seguirlo. Pero quiero que la notificación se entregue lo antes posible. ¿Cuándo puede estar lista? Puedo tener el documento listo para mañana a primera hora. Necesitaré su firma electrónica. Un notificador judicial se encargaría de la entrega personal. El plazo estándar para desalojo voluntario, según el contrato de comodato que sus padres firmaron sin saberlo, es de 30 días naturales a partir de la recepción de la notificación. Perfecto, dije. 30 días. Tiempo suficiente para que la realidad los golpeara con la fuerza de un tren. Tiempo suficiente para que entendieran la magnitud de su error. Y entonces, una idea, fría, brillante y terriblemente adecuada, se formó en mi mente. Una idea llena de una justicia poética y cruel. Licenciado, una última cosa. Un pequeño ajuste al plan. Quiero que la notificación no se entregue mañana. Quiero que se entregue en una fecha muy específica. Ah, sí. ¿Cuál? El 28 de diciembre. El licenciado Quintana guardó silencio por un momento. No preguntó por qué. Un hombre como él, un estratega, no necesitaba que le explicaran la belleza de una jugada maestra. El día de los santos inocentes. El día de las bromas. La inocentada, más grande de sus vidas no vendría con agua ni con harina, sino con un sello oficial y la firma de la hija a la que habían desechado como basura. Como usted ordene, señorita Pérez, dijo, y por primera vez en todas nuestras interacciones, casi pude detectar un matiz de admiración en su voz. Una elección de fecha, elocuente. Enviaré los documentos a su correo para firma electrónica. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para confirmar los detalles. Fue un placer volver a hablar con usted. Igualmente, licenciado. Colgué el teléfono y me recargué en el respaldo de mi silla. El plan estaba en marcha. La maquinaria legal, fría e impersonal, había comenzado a moverse, y nada podría detenerla ya.
Pasé el resto del día en un estado de concentración febril, como un general planeando una invasión. Revisé y firmé los documentos que me envió el licenciado. Contacté a una agencia de mudanzas de confianza para coordinar una operación discreta, empacar las pocas cosas de valor sentimental que aún quedaban en mi antiguo cuarto en la casa de Miss, en la casa. No, en mi casa. Tenía que acostumbrarme a pensarlo así. Contacté a un cerrajero para agendar el cambio de todas las cerraduras para dentro de un mes. A una compañía de seguridad para instalar un nuevo sistema de alarma. Cada llamada era un paso más, un ladrillo más en el muro infranqueable que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. No sentía alegría. No sentía euforia por la venganza. Lo que sentía era una especie de poder sombrío y absoluto. El poder de quien ha sido empujado al abismo y descubre que, en lugar de caer, le han crecido alas. Unas alas oscuras, quizás, pero alas al fin y al cabo. La Nochebuena llegó sin fanfarrias, sin el caos habitual que la precedía en mi vida. Por primera vez en 32 años, no pasé el día corriendo por centros comerciales abarrotados, comprando regalos de último minuto dictados por la obligación. No pasé horas en la cocina, marinando la carne para la cena o discutiendo con mi madre sobre si el mantel de flores era más apropiado que el de cuadros. El silencio en mi departamento era casi absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico y los ecos de villancicos que se filtraban desde algún departamento vecino, recordatorios de un mundo festivo del que yo me había autoexcluido. Debería haberme sentido sola, miserable. La sociedad, las películas, las canciones, todo nos bombardea con la idea de que la Navidad es para estar en familia. Y yo acababa de repudiar a la mía, o más bien, ellos me habían repudiado a mí primero. Pero mientras el día avanzaba, una extraña y profunda sensación de paz comenzó a invadirme. No era soledad. Era libertad. Era la libertad de no tener que escuchar las críticas pasivo-agresivas de mi madre sobre mi peinado. ¿Así te vas a quedar, mijita? Pareces cansada. La libertad de no tener que aguantar las bromas pesadas de Mauricio sobre mi soltería. Ya se te está pasando el tren, hermanita. La libertad de no tener que fingir un interés genuino en los dramas adolescentes de Brisa. La libertad de no tener que sentir la mirada perpetuamente decepcionada de mi padre por razones que nunca llegué a entender del todo. Al atardecer, hice algo radicalmente egoísta y maravilloso. Me serví una copa de un vino tinto reserva, un Vega Sicilia que había estado guardando para una ocasión especial, como un ascenso o un compromiso. Resulta que la ocasión especial era mi propia emancipación. Pedí a domicilio mi comida favorita de un restaurante caro de cocina de autor al que mi familia siempre se había quejado de ir porque era un robo, y la comida era muy poquita. Comí directamente del contenedor de plástico biodegradable, sentada en mi sofá de diseño, envuelta en una manta de cachemira, viendo Duro de Matar, mi película navideña por excelencia, sin que nadie se quejara de que era muy violenta o cosa de hombres. Fue, sin lugar a dudas, la cena de Navidad más tranquila y satisfactoria de toda mi vida. Alrededor de las 10 de la noche, la curiosidad, esa bestia traicionera, me venció. Con una mezcla de morbo y masoquismo, abrí Facebook. Y allí estaba. El último clavo en el ataúd de mi antigua yo. Mi madre había publicado un álbum de fotos con una velocidad y eficiencia dignas de un community manager profesional. El título, Una Navidad perfecta con los que de verdad importan. La primera foto era un retrato familiar, una obra maestra de la hipocresía. Todos sonriendo radiantemente alrededor del árbol de Navidad en la sala de mi casa. Mi padre con un gorro de Santa Claus ridículamente pequeño para su cabeza. Mis hermanos haciendo muecas, fingiendo una camaradería que no existía. Brisa con un vestido rojo brillante, posando como si estuviera en la alfombra roja, sosteniendo un iPhone nuevo que, irónicamente, yo había terminado de pagar el mes anterior. Y mi madre en el centro, abrazándolos a todos, con una sonrisa de matriarca satisfecha y victoriosa. Yo no estaba. Mi ausencia no era un hueco, era, a todas luces, una mejora para la composición de su felicidad. Pero fue el pie de foto lo que me heló la sangre y, al mismo tiempo, solidificó mi resolución hasta convertirla en diamante. Celebrando en familia, con puro amor y alegría.
Qué bendición tener una Navidad sin energías negativas ni dramas de gente egoísta. Agradecida por los que sí saben lo que significa la palabra familia. Gente egoísta. Energías negativas. Así me habían rebautizado. Yo, que había financiado sus vidas, que había sacrificado mis sueños por su comodidad, que había llorado en secreto por su falta de afecto, era ahora la villana de su cuento de hadas navideño. No sentí dolor. Ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue una claridad absoluta, cristalina. Como si un velo se hubiera rasgado y pudiera verlos por primera vez como lo que realmente eran, parásitos emocionales vestidos con ropa festiva. Saqué una captura de pantalla. La guardé en una carpeta encriptada en mi computadora bajo el nombre Evidencia Final. Sabía que la necesitaría. No para mostrársela a ellos, sino para recordármela a mí misma en los momentos de debilidad que, inevitablemente, llegarían. Cerré la laptop. Me terminé mi copa de vino. Miré por la ventana las luces de la ciudad. Ellos estaban celebrando mi exclusión en una casa que no era suya, pagada con el trabajo de la gente egoísta a la que acababan de denigrar. La ironía era tan densa que casi se podía saborear. Brindé en silencio, hacia la noche estrellada. Salud por ustedes, susurré al cristal frío. Y salud por mí. Por la primera Navidad del resto de mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa, sola en mi departamento, a kilómetros de distancia de lo que ellos llamaban hogar. El 28 de diciembre amaneció como un día cualquiera de invierno en Monterrey, soleado, con un aire seco que anunciaba un ligero frío por la noche. En la casa de la colonia Country, la resaca de las festividades navideñas todavía flotaba en el ambiente. Platos sucios en el fregadero, restos de envolturas de regalos en una esquina y un aire general de pereza y saciedad. Nadie tenía prisa por hacer nada. Estaban en ese limbo perezoso entre la Navidad y el Año Nuevo, un tiempo para no hacer nada más que existir. A las 11 en punto de la mañana, sonó el timbre. No fue el típico sonido musical y alegre que habían instalado, sino un sonido nítido y autoritario que no encajaba con la atmósfera relajada de la casa. Mi padre, Ramiro, se levantó del sofá con un quejido, arrastrando los pies hacia la puerta. Esperaba encontrarse a un vecino pidiendo azúcar, quizás a un vendedor ambulante de los que todavía recorrían la colonia. En su lugar, se encontró con dos hombres que parecían salidos de una película. Uno, alto y corpulento, con un traje que le quedaba un poco apretado y un portafolio de cuero en la mano. El otro, más bajo, delgado e impecablemente vestido con un traje gris oscuro, era el licenciado Darío Quintana. Su expresión era tan neutra y pulida como sus zapatos italianos. «¿Sí?», preguntó mi padre, entrecerrando los ojos ante el sol de la mañana. «Buenos días». «¿Es usted el señor Ramiro Pérez?», preguntó el licenciado Quintana. Su voz era un bisturí, precisa y sin emoción. «Sí, soy yo». «¿Qué se les ofrece?». «Mi nombre es Darío Quintana, soy abogado». «Él es un notificador judicial. Venimos a entregarle un documento legal de carácter urgente». Mi padre frunció el ceño, una expresión de genuina confusión en su rostro. «¿Un documento? ¿Para mí? Debe haber un error». «Yo no tengo ningún problema legal». «No hay ningún error, señor Pérez», dijo el licenciado, abriendo su maletín y extrayendo un sobre grande y grueso de color manila. «Este documento es para los ocupantes de este domicilio. Le agradecería que lo recibiera». La palabra, ocupantes, desconcertó a mi padre visiblemente. No eran ocupantes, eran los dueños. O eso creía él. Con una mano temblorosa, tomó el sobre. En ese momento, mi madre, Marisela, atraída por las voces y por su instinto para el drama, apareció en la puerta. «¿Qué pasa, Ramiro?». «¿Quiénes son estos señores?», preguntó, evaluándolos de arriba a abajo con desconfianza. «Son abogados, Marisela. Traen unos papeles». Mi madre les lanzó una mirada de desdén. «Nosotros no debemos nada a nadie. Seguro es una estafa de esas que anuncian en la tele. Váyanse o llamo a la policía».
El licenciado Quintana la miró sin parpadear, impasible ante su amenaza. Le aseguro, señora, que esto no es una estafa. Y le sugiero que no llame a la policía, a menos que quiera que sean ellos quienes supervisen el cumplimiento de esta orden en 30 días. Les recomiendo que lean el documento con atención. Que tengan un buen día. Con un asentimiento cortés, ambos hombres se dieron la vuelta y se marcharon con la misma eficiencia con la que llegaron, dejando a mis padres en el umbral de la puerta, sosteniendo una bomba de tiempo con sello oficial. Entraron a la casa y cerraron la puerta. Puedo imaginar la escena perfectamente, como si la estuviera viendo en una pantalla. Mi padre rompiendo el sobre con dedos torpes y temblorosos. Mi madre mirando por encima de su hombro, impaciente y nerviosa. Mauricio y Saúl bajando de sus cuartos en pijama, atraídos por el olor a conflicto. Brisa, probablemente, seguía dormida, ajena al terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de su mundo de princesa. El documento era un lenguaje legal, denso y formal, diseñado para ser intimidante. Pero entre la jerga de artículos y cláusulas, algunas palabras destacaban como luces de neón en la niebla: notificación de terminación de contrato de comodato precario, desalojo voluntario, plazo perentorio de 30 días naturales. Y luego, el párrafo que lo cambió todo. La daga de hielo en el corazón de su realidad. El párrafo que explicaba, con una claridad brutal, que la propietaria legal y registrada del inmueble ubicado en la calle Fray Bartolomé de las Casas número 12, con el número de registro catastral 54-321-89, era la ciudadana Alondra Pérez Rivas. Imagino el silencio. Un silencio absoluto, atronador, incrédulo. Luego, la confusión balbuceante. ¿Alondra Pérez? ¿Nuestra Alondra?, habrá preguntado mi padre, su voz un susurro de incredulidad. Esto es un error. Una falsificación. Esa desgraciada nos quiere estafar, habrá gritado mi madre, su cara enrojeciendo de ira. Esta casa es nuestra. Hemos vivido aquí por 30 años. Mauricio, siempre el más cínico y rápido para la conspiración, probablemente le arrebató los papeles. ¿Contrato de comodato? ¿Qué demonios es eso? Y entonces, la memoria. El recuerdo vago, enterrado bajo capas de negación, de hace 7 años. El pánico, la deuda, y la solución milagrosa que Alondra les trajo. El benefactor anónimo. Los papeles que firmaron a toda prisa en una notaría, aliviados, agradecidos, sin leer la letra pequeña. Papeles que, les había explicado yo con una mentira cuidadosamente construida, eran solo para formalizar la reestructuración de la deuda ante el nuevo acreedor. En realidad, estaban firmando un contrato que les permitía vivir en la casa a título gratuito, a discreción de la nueva dueña. Su hija.